para resaltar un poco el tema del profetismo en sí, en general, ¿no? Que fue una etapa, una época, tanto en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que el último profeta, por decir así, que es un punto, como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Es conocido como Juan el Bautista, ¿no? Conoces como la voz que clama en el desierto, ¿no? El precursor de anunciar lo que es la llegada del Mesías, ¿ya? Entonces, en ese periodo de los profetas, como hemos hablado, o sea, es prácticamente el profeta era un hombre elegido, llamado por Dios, ya para anunciar no sus opiniones, sus comentarios, no para anunciar el mensaje de Dios, no. O sea, es un enviado de Dios. Entonces Dios lo ha llamado, lo ha seleccionado para una misión, para un propósito. Entonces, conocemos, ¿no? Que en el Antiguo Testamento hay figuras muy conocidas, carismáticas, ¿no? Profetas muy grandes, como el profeta Moisés, ¿ya? Que fue uno, no, como dicen, no hay un profeta más grande en el Antiguo Testamento que Moisés, ¿no? El nombre del profeta, ¿ya? Entonces, también como los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Pero yo quería caracterizar algo que es un tema que es muy importante. También la misión del profetismo dentro también de la Iglesia Católica y también nuestra misión también como profetas, ¿no? Porque recibimos en el bautismo tanto esa triple acción y también misión del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Entonces, es necesario que también nosotros vivamos esa misión en plenitud y no pensemos que es solamente algo que ya quedó en el Antiguo Testamento y que ya acabó, sino que como dirá San Pablo dirá claramente, ¿no? Que una sola es la iglesia, pero muchos son los carismas y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Algunos han recibido, algunos entre ustedes son maestros, dirá San Pablo, ¿no? O sea, se dedican al tema de las enseñanzas, a enseñar. Algunos entre ustedes, también dirá San Pablo, ¿no? Son apóstoles. Aquí conocemos claramente el tema de los apóstoles como los hombres que han sido elegidos por Dios, ¿no? Para estar más cerca. El tema de los sacerdotes que han sido transferidos, ¿no? Este poder, esta misión por la imposición de las manos, ¿no? ¿Ya? Y el tema también algunos de ustedes son profetas, también dirá San Pablo, ¿no? Realmente la diferencia entre sacerdote y profeta, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, tanto de Aarón como de la tribu de Leví, ¿no? Que eran hombres elegidos por Dios según su casta, según su árbol genealógico, ¿no? Entonces, estos hombres estaban llamados a estar más cerca del templo, llamados al servicio del templo, ¿no? Al tema de ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, para la reconciliación con Dios, ¿ya? Y tenían otra misión. También está el tema de los reyes, que también eh, algunos reyes en el Antiguo Testamento, prácticamente lo que el rey decía era palabra de Dios, ¿no? Era un hombre elegido por Dios, ungido por Dios. Vemos el caso del rey David, ¿no? Era rey y profeta, ¿no? Tendrá algunos salmos el rey David, ¿no? Entonces, todos los reyes fueron elegidos por Dios, ungidos por Dios. Y también el tema del profetismo, que hemos dicho que algunos sacerdotes han sido profetas, pero también han habido profetas sin ser sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, Amós, que era un simple pastor, se dedicaba a pastorear el rebaño. Moisés, Moisés también al inicio vemos que era un faraón, luego
también terminó siendo un pastor y el Señor lo elige como profeta. Entonces vemos dentro de la iglesia, ¿no? Ese carisma también de profeta. Dirá también San Pablo, algunos de ustedes también tienen el don de sanidad, el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Entonces, este mensaje, este anuncio del Evangelio, eh, no solamente le corresponde al religioso, al sacerdote, sino que le corresponde a todos los laicos, porque todos han recibido los dones del Espíritu Santo, de maestros, de profetas, algunos hablan en lenguas, otros interpretan lenguas, y no tiene que ser ajeno. Este tema no tiene que ser ajeno, como diciendo, no, es que pasa que la responsabilidad es solamente para los sacerdotes, ¿no? Todos somos responsables de anunciar la verdad, de enseñar nuestra fe a nuestros hijos en la iglesia. Todos tenemos que cumplir un rol, una misión. Por lo tanto, todos tenemos que ejercer esta misión, esta acción del profetismo, ¿no? Del profetismo. Y que ser profeta es anunciar la verdad tal y como es, o sea, la verdad del Evangelio, no una verdad a medias o no una verdad de que esto me gusta y porque no me gusta lo otro, no lo digo. Porque no venimos a anunciar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, venimos a anunciar la palabra de Dios. El profeta no anuncia su criterio, su comentario, no anuncia la palabra de Dios. Somos emisarios de Dios, somos enviados para eso. Entonces, no separar el tema del profetismo como que ya quedó en el Antiguo Testamento y se acabó, no, sino realmente asimilarlo, vivirlo, ya, y hacerlo también práctica en nuestra vida. Yo sé que eh, a veces eso es más como de una espiritualidad evangélica, protestante, es decir, el pastor o el profeta viene a anunciar la palabra, pero en un sentido hay verdad, es real. Todos los cristianos deberíamos ser profetas, deberíamos ser profetas, deberíamos ser luz, anunciar la verdad. Y lo que han hecho, sinceramente, los profetas del Antiguo Testamento han sido simplemente dar la vida, ¿no? A causa de la verdad, porque vemos que casi todos los profetas han terminado siendo perseguidos, ¿no? Han terminado eh, dando la vida por la fe, por la fe. Vemos que los reyes del Antiguo Testamento se desorientaron, no quisieron cumplir los mandamientos, no quisieron seguir al Señor. Y ahí es que el Señor eligió a profetas entre su pueblo. Y vemos muchos profetas, algunos de ellos simples hombres humildes, pastores de rebaños. Y el Señor quiere también utilizar personas en el siglo de ahora actualmente, que anuncien esa verdad sin miedo, esa verdad sin miedo, ante tantas ideologías políticas, ante tantas mentiras que salen en la televisión. Necesitamos verdaderos hombres de Dios, como dirán a veces, un verdadero varón de Dios, un verdadero profeta del siglo XXI, y nos convertimos en profetas cuando realmente anunciamos eh, el Evangelio, ¿no? En nuestra vida, con nuestro testimonio, en el área en que Dios nos ponga, que estemos presentes. Algunos serán profesores, otros trabajarán, ahora más trabajan en la casa, son padres de familia, abuelos, catequistas, y desde esa área cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, entonces, eso es como una introducción al tema de hoy. Vamos a seguir tratando de hablar en poco tiempo que nos queda de los profetas menores.
está Ageo, Habacuc, Sofonías, Oseas, Malaquías, Jonás, Zacarías, Amós, Nahum, Abdías, Joel, etcétera, ¿no? Voy a elegir a un profeta, al profeta Joel, ya, una profecía importante, para mí una de las más importantes del profeta Joel, porque siempre los profetas tenían este don, ¿no? Algunos de decir cosas que van a suceder en el futuro, cosas que van a suceder en el futuro, como la venida del Mesías, ¿no? Tanto Isaías 7:14 hablará, eso entre los profetas mayores, de una doncella, una virgen dará luz a un hijo, ¿no? Llamará a Emmanuel Dios con nosotros, ¿no? Miqueas anunciará también, es decir, profeta menor, anunciará que el Mesías nacerá en Belén. Y tú, Belén de Efrata, la más pequeña, ¿no? El pueblo más pequeño, de ti saldrá un caudillo, un líder, un rey, que gobernará con vara de hierro, ¿no? Y su reinado no tendrá fin. Entonces, vemos cómo los profetas, que son de mucho tiempo anterior al nacimiento de Jesús, más de 2000 años anteriormente, ya profetizaban la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Entonces, el profeta Joel, que es un profeta menor, anunció el, más o menos lo que ocurrirá, ¿no? Ya en la plenitud de los tiempos, la venida de Jesucristo, la venida del Mesías, la venida del Espíritu Santo. Y aquí continuamos con el tema de las visiones, revelaciones, el tema de las profecías, el tema del profetismo, que debemos tomarnos en serio, que realmente es una misión de cada uno de nosotros, ¿no? Un cristianismo sin visiones, sin revelaciones, sin milagros, sin ver el poder de Dios, es un cristianismo muy humano, muy racionalista. Debemos creer, ¿no? En los milagros, creer en las predicciones, creer en las revelaciones, creer en que realmente Dios se sigue manifestando en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y dirá, ¿no? El profeta Joel en, en Joel eh, capítulo 2 del 30 al 32, ¿no? Describirá un escenario del futuro, ¿no? Esto lo habla también Pedro en su libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pedro le dirán, ¿no? Que estaba borracho, etcétera, y él dirá un anuncio importante que ya se anunciará en la plenitud de los tiempos, ¿no? Que dice que los jóvenes, ¿no? Tendrán visiones, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que dice Joel, ¿no? Que es prácticamente la revelación. eh, Creo que me he equivocado en el tema del, 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 del capítulo, ¿no? Pero es Joel, es cuando anuncia, no, no es capítulo 2. Bueno, sí es, pero creo que Pedro lo cambia, ¿no? Dice que habrá prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén, como ha dicho el Señor, habrá salvación, y entre el resto del cual Él habrá llamado. Bueno, San Pedro hace alusión, hace referencia a Joel, que profetizará el día de lo que es la venida del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dirá que los jóvenes tendrán visiones, los adultos profetizarán, ¿no? Habrán señales en el cielo y en la tierra, ¿no? Y realmente Dios derramará el Espíritu Santo ante todas las naciones. Entonces, habla del el gran don que Jesucristo tiene para nosotros, el derramamiento del Espíritu.
Ese día recibiremos el Espíritu Santo, ¿ya? Y recibiremos lo que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos todos los dones que necesitamos. Entonces, ya, no debe ser ajeno, ¿no? El tema de tener una, claramente vemos el tema de la Biblia, que Dios nos habla de esa promesa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros con sus diferentes dones, y el tema de la revelación, que Dios también se revela a cada uno de nosotros, el tema de las señales, de las visiones, y sobre todo la gran misión de ser profetas. La misión de ser profetas. Y como misión de ser profetas, tenemos que entender que tenemos que darle a las personas realmente el mensaje de Dios. Dios nos envía para dar un mensaje. Y tenemos que preguntarle, a veces nosotros que tenemos la oportunidad de hablar, ¿no? En la catequesis, hablar en los colegios, en la escuela, o hablar en las radios, ¿no? Como profetas que todos somos, tenemos que preguntar al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar al pueblo, a tu pueblo, Señor? ¿Qué mensaje quieres que yo le diga al pueblo de Dios? Entonces, es importante, ¿no? Dar el mensaje que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y ya no es como que decimos, bueno, que voy a dar una opinión de tal tema, de lo mío, del otro, sino que ya empezamos a decir, bueno, Señor, decime, háblame, ¿qué quieres el día de hoy que le diga a tal persona o a los jóvenes o a los matrimonios? ¿Qué palabra le puedo decir? Eh, ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo, no? Y el Señor, el Espíritu Santo nos irá también revelando a los que somos catequistas o a los que somos profesores, etcétera, nos irá revelando lo que tendremos que decirle, ¿no? El mensaje que debe escuchar el pueblo de Dios. Ahora más que nunca, ahora en tiempos de pandemia, de crisis, ahora con las noticias que hemos visto de dos médicos que se han suicidado, que hay tanta desolación, tanta desesperación, necesitamos ahora más que nunca personas que anuncien esperanza, que anuncien que hay salvación, que en este medio de tinieblas todavía podemos encontrar una luz al final del camino, ¿no? Entonces, en medio de este vacío, esta desolación, que Jesucristo todavía nos quiere dar una oportunidad, nos quiere ayudar, que nos sigue llamando, y que no estamos perdidos, que no estamos solos. San Pablo dirá, ¿no? Parecemos que estamos abatidos, pero no estamos derrotados, ¿no? Entonces, yo sé en quién he puesto mi confianza, dirá San Pablo, ¿no? Sé que él todo lo puede hacer, que Él es todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me conforta, que me fortalece. Las frases famosas de San Pablo, ¿no? O también dirá, cuando soy débil es cuando realmente la gracia de Dios, de Cristo, es fuerte en mí. ¿Ya? Entonces, también necesitamos hablar de temas como de la conversión, de hablar de que como el pueblo de Israel estaba descarriado, el Señor los iba a corregir, los iba a corregir, mandándoles un castigo para que ellos entiendan que estaban en el camino corrompido. Y también uno de los mensajes del profeta Joel, de sus profecías, habla sobre el día del Señor, el famoso día del Señor, que no solamente lo habla Joel, también lo habla Miqueas, Nahum, y son el día de la venida del Señor, como hemos dicho, ¿no? Que será el día que se reunirán todas las naciones para el juicio. Será un tiempo de juicio que vendrá sobre las naciones, no solamente sobre Israel. Ya también ya hemos recibido, ¿no? En la plenitud del tiempo el derramamiento del Espíritu Santo, que es una gran señal ya que ya llegó el Mesías, que estamos en la plenitud de los tiempos. Ya, entonces el famoso día del Señor
que describen, ¿no? Los profetas. Entonces también tenemos que hablar, como hablaron en el Antiguo Testamento, los profetas, sobre el tema de la conversión, de la conversión, que en sí es un cambio de mentalidad, un cambio de mente, es volver hacia el Señor, ¿no? Entonces, vemos tanto en los profetas mayores como los profetas menores, estos temas, ¿no? De la venida del Señor, como hemos dicho, el, el resto fiel, el pequeño grupo de personas fieles, ¿no? Que se mantienen siempre cerca de Dios, siempre fieles a la gracia de Dios, siempre escuchando, ¿no? Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ya, eso sobre las profecías del profeta Joel. Entonces vamos a ver si alcanzamos a ver otro profeta. Vamos a ver si vemos Malaquías. Ya, en Malaquías se toca bastante ya el tema del amor de Dios a Israel. Se ve que Dios siempre es fiel a su promesa a pesar de la infidelidad de Israel. Ya en casi todos los temas se habla de la ley de Moisés, ¿no? Ya que muchas personas ya se han alejado de la ley mosaica, ¿no? La violación de los derechos del santuario. Vemos como la falta de reverencia también se denuncia, la irreverencia hacia lo sagrado, que también vemos actualmente. O sea, podemos aplicar estas profecías, estos juicios actualmente, que no se respetan, ¿no? Las cosas de Dios, ya no se respeta, se vive mal la misa, se comulga a veces en estado de indignación, en pecado mortal, se comulga mal, se trata mal la Eucaristía, las personas no hacen reverencia delante del Santísimo, delante del altar, delante de lo que es del sagrario, se habla en misa, ¿no? Entonces, Malaquía denuncia esa falta de sacralidad dentro del templo, ¿no? La facilidad con lo que se acude al divorcio. Mira, ya Malaquías toca ese tema. eh, Son temas que actualmente, si se habla, a veces incluso te ganas enemigos, ¿no? Pero, como digo, ese es ejercer el profetismo, ¿no? Ya dirá Jesucristo también que en sus tiempos no era así, ¿no? Que Dios había creado hombre y mujer, ¿no? Y que claramente dirá que era para una unión conyugal para siempre, ¿no? Una sola mujer para siempre, un solo hombre para siempre. Ya, entonces ya Malaquías también denuncia el tema del divorcio, no vamos a tocar ese tema aquí porque es un tema largo. La incredulidad del pueblo, ya bastante falta de fe. En el día del juicio los justos serán premiados, dirá Malaquías, y los impíos castigados. Bueno, que nosotros estaremos entre los justos, los impíos, cada uno sabrá. El libro de Malaquías recoge y desarrolla una serie de temas que constituyen el fondo común de la literatura profética. He aquí los principales. Dios ha elegido a Israel entre todas las naciones de la tierra. El culto externo debe ir acompañado de las disposiciones internas del alma. Los sacerdotes son responsables ante Dios de las desviaciones del pueblo. El día de Yahvé o día del Señor, como hemos dicho, será el día del castigo para los malos y premios para los buenos. Infidelidad constante del pueblo elegido a las amonestaciones divinas, a la predicación de los profetas y preocupación por la conversión de los judíos, pecadores. Dice, esto es una explicación de por qué se ha retrasado la venida del reino mesiánico y un volver a despertar la confianza en el Dios de la alianza. Entonces, es importante
también entender ahora, ¿no? Porque ya se hablaba de la llegada del Mesías, se hablaba de que el Mesías iba a llegar, ahora ya llegó el Mesías, ¿no? Vemos que Jesucristo es el Mesías, el prometido, el enviado. Pues dirá la Biblia, ¿no? Que Él se fue, dirán cuando los apóstoles miraban el cielo, ¿no? ¿Qué miráis? Él ya no está aquí, Él ya está en la diestra de Dios Padre, ¿no? Entonces, eh, dirá la Biblia que Él se fue, pero volverá, volverá. En el día del juicio volverá. Y volverá también para juzgar a las naciones, el día del Señor que anuncian los profetas. Y sobre todo, vemos que nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras oraciones, podemos acelerar la venida del, del Mesías. Una cosa es clave, o sea, yo no sé ahorita, por ejemplo, el nuevo presidente de, de la República, ¿no? ¿Qué hará? Si será buen presidente, si será malo, ya veremos después los resultados al final, si el Ecuador está en crisis, si el virus viene o el virus se va, si la vacuna es efectiva o no es mala. Yo solo sé una cosa, ¿no? Que nosotros tenemos que realmente esperar nuestro anhelo más grande, es esperar, porque muchos dirán, bueno, ya estamos en las señales de los tiempos, dirán muchos ahí, les gustan bastante estos temas de la escatología, del final de los tiempos, ya estamos en el final de los tiempos. Ahora yo no sabría decirles si estamos o no estamos, si son las señales del final de los tiempos. Lo que sí digo es que el cristiano debe estar siempre esperando la venida del Mesías, esperando el Maranatá, ven Señor Jesús, siempre anunciándolo. Y con nuestro comportamiento y con nuestras oraciones podemos anunciar y podemos también acelerar, ¿no? Esta venida del Mesías. Ahora, eso es lo único que nos tiene que importar, que llegue el Mesías y que instaure ya el reino de los cielos, que realmente ya venga el día de la redención del mundo entero, ¿no? Yo no sé al final el tema del presidente, el tema de la vacunación. Lo único que sé es que el verdadero cristiano tiene que anhelar ya que venga ese día, el día que el Mesías regrese, ¿no? Y que todo sea ya redimido, todo sea cambiado. Es la misma esperanza del Antiguo Testamento, la esperanza que tenían ellos, que llegue el Mesías para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, la misma esperanza que tenemos que también nosotros tener. Nuestras esperanzas no son esperanzas humanas, sino son esperanzas divinas. Nuestra mirada está en el cielo. Si queremos realmente encontrar algo así, una esperanza que sea inquebrantable, que sea como una roca firme, es que tenemos que poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. Y Jesucristo ha dicho, que la Biblia ha dicho que él se fue, ya Él vino, se fue, pero también regresará, vendrá. Y tiene que ser un día de gozo para nosotros los cristianos. Entonces, vamos, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya creo que no nos queda tiempo. 5 minutos. Entonces, solo 5 minutos. Ya, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna observación? Es bueno también que participen ustedes, que digan algo. Si les ha gustado alguna idea, algún comentario, o si tienen alguna opinión eh, que aporte algo magistral, sería genial. A los que hablamos de los profetas, el último profeta sería Juan el Bautista. Exacto. Sí, exacto. Juan el Bautista es el último profeta, como ha dicho usted, ¿no? Y él tenía la misión de anunciar a Jesucristo, la venida del Mesías, ¿no? Había una idea en el Antiguo Testamento de que Elías iba a regresar. Un poco extraño explicar esto. Entonces,
Jesús claramente hace referencia que Juan el Bautista era esa representación de la venida de Elías. Entonces, él era prácticamente el que tenía que anunciar la llegada del Mesías. ¿Ya? Y justo Juan el Bautista, ¿no? Miró una teofanía, que es una manifestación de Dios. Algunos dirán que todo el pueblo lo vio, ¿no? Hay otras interpretaciones, otras exégesis de algunos teólogos que dirán que no, que solamente Juan el Bautista lo vio. En el momento del bautismo del río Jesús, como el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajó sobre Jesucristo, ¿no? Y se vio tanto la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y a Jesús, el tema de la Trinidad, ¿no? Entonces, vemos que vio esa manifestación, por lo tanto, quedó claro que Jesucristo era el Mesías, ¿ya? Y que porque vio que el Espíritu de Dios se posó sobre él, como decían las Escrituras, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, dirá Jesucristo, ¿no? Entonces, era una gran señal de Mesías, ¿no? Que iba a tener el Espíritu Santo, iba a tener el poder de Dios. Entonces, por eso Juan el Bautista le dirá a sus discípulos, es ahí, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguirlo a él. Y preguntará después, ¿no? Le preguntará también a sus discípulos, si le pregunta si Jesús es el que tenía que venir o si que vendrá otro, ¿no? Y Jesús dirá claramente, pues dile, ¿no? Cómo se curan los enfermos, se dan las vistas a los ciegos, cómo se levantan los paralíticos, diciéndole a Juan el Bautista que sí, que ya cumplió su misión, la misión de aclamar, ¿no? La llegada del Mesías, y que él ya prácticamente terminó su misión y podía descansar, podía ir al cielo. Y al ver que ya Jesús era el Mesías, ¿no? Un poco después, ya es su martirio. Y ahí viene el tema del martirio, ¿no? A Juan el Bautista lo mataron no a causa de la fe, no fue a causa de la fe. Sabemos que el martirio es a causa de la fe, ¿no? Para llamarte mártir es que tú mueres a causa de la fe, pero sí a causa de la verdad, porque él defendió la verdad. Y por denunciar denunciar un pecado, realmente le costó la vida, ¿no? Le costó la vida. Entonces, vemos como eso es también ser profeta, ¿no? También a tantos sacerdotes religiosos o tantos cristianos por hacer protestas en Estados Unidos, se los lleva a la cárcel, se los llevan presos o los castigan públicamente, ¿ya? Pero dirá Jesús, no, si yo fui perseguido, ¿no? O sea, ustedes, el mundo también los odiará, también los perseguirá, pero tranquilo dirá, yo he vencido al mundo. Bueno, entonces finalizamos porque después se acaba. Entonces me despido, ¿no? No sé si habrá tiempo para una oración final o ya va a finalizar esto. Que tengan una bonita noche. Ha sido un gusto volver a verlos a todos. Estamos unidos en oración, recen unos por otros. Y tranquilo que simplemente todo lo que está pasando, que se haga la voluntad de Dios. Nada más. Eso es lo importante. Así, hermanito. Bueno, hermanito, pasen bien. Bendiciones. Nuevamente, pase bien. Pase bien, hermanitos. Chao. Cuídense. Hasta la próxima semana, hermanitos. Hasta mañana. Gracias. Chao, Chao. hermanitos. Dios me los bendiga a cada uno. Una buena noche. Cuídense. Chao, mis hermanos. También.